tenga cuidado con sus amistades. Seamos sabios al escoger las personas con las que más nos llevamos. Está bien ser amable con todos, vamos a tener familiares, compañeros de trabajo, vecinos, inconversos, pero aquellos a quienes usted llama sus íntimos, tienen que ser personas que de verdad le ayuden a usted a estar más cerca de Dios. Un amigo te puede ayudar a estar más cerca de Dios o te puede alejar de Dios. Así nos ha hecho Dios que seamos seres sociables, que seamos influenciables. Nosotros mismos podemos ser buena o mala influencia, pero de la mano de Dios somos buena influencia. Pero ¿qué clase de influencia tenemos nosotros en nuestra vida a través de nuestras amistades? Hay un versículo en la Biblia bien importante que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero en el original no dice conversaciones, dice compañías. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que al llevarme yo con otras personas que están lejos de Dios, que no quieren nada con Dios, simplemente con ser amigos, con ver yo su ejemplo, además de lo que hablamos y de las conversaciones, el ejemplo de estas personas, las prioridades de estas personas, los sueños, los anhelos, los temas de conversación nos van a alejar de Dios. No tenemos que creernos supermanes o superhombres, que nosotros nos podemos llevar con ellos y nada nos va a pasar, porque tarde o temprano la influencia va a pesar y no nos vamos a dar cuenta qué horas nos vamos deslizando, nos va arrastrando, como cuando uno se baña en el mar, ¿verdad? Muchas veces no va a ser arrastrado por la corriente a la primera, sino que el mar poco a poco, si uno no tiene cuidado, lo va alejando de la orilla, lo va haciendo hacia un lado, lo va acercando a donde están las corrientes peligrosas, y cuando venimos a sentir, ahí nos puede arrastrar la corriente. De la misma forma, las malas amistades nos pueden alejar de Dios de una manera tan lenta que es casi imperceptible. Simplemente de pronto vas a faltar a tu iglesia por salir con los amigos. De pronto vas a faltar a tu iglesia o a tu célula porque te desvelaste porque saliste con ellos. Y muchas personas dicen, bueno, pero yo, pastor, realmente puedo salir con ellos porque disfruto su amistad. Son mis amigos, ¿verdad? Pero yo no ando haciendo lo que ellos hacen. Pero mire, muchas veces por andar en el momento equivocado, con las personas equivocadas, nos podemos llevar un montón de problemas, podemos acarrear problemas, ¿verdad? Recordemos que somos hijos de Dios. ¿Qué comunión, dice el Señor, tendrán la luz con las tinieblas? ¿Cómo van a andar dos juntos si no están de acuerdo? Recordemos que en nosotros vive el Espíritu Santo, nuestro Padre es Dios, somos hijos de Dios y el Señor cuida a sus hijos. Dios, dice la Biblia, que como Padre, al que ama, corrige y disciplina. Así que he sabido de muchos casos, por ejemplo, de hermanos en Cristo muy sinceros, que han confesado que una recaída en las drogas o una caída en alcoholismo o ir a parar incluso a la cárcel por conducción temeraria se ha dado por andar una noche con las amistades equivocadas. Personas que dijeron, yo nunca voy a probar las drogas, pero por estar con las amistades equivocadas y hubo insistencia y estas personas terminaron cayendo en una verdadera adicción o terminaron teniendo problemas con la ley por andar con alguien que andaba tomado manejando. Lo cierto es que tenemos que tener precaución con qué clase de amistades nos llevamos. Tus amistades, el mensaje de hoy es sencillo, tus amistades te pueden estar acercando o alejando de Dios. Y en base a eso tienes que tomar decisiones radicales. El pueblo de Israel, el reino del norte, se habían alejado de Dios por tener amistad con los sirios. A menudo esto le pasaba a los israelitas, ¿verdad? Ponían su mirada en el hombre y Dios les advertía y les decía, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero aún así, ellos hacían amistad, por ejemplo, con los sirios. En el pasado habían hecho amistad con los moabitas y se habían desviado. Cada vez que el pueblo de Dios hacía amistad con personas del mundo, se terminaban desviando. Imagínense el gran sabio Salomón, que después de tener amistad y amorío con estas 1000 mujeres extranjeras, terminó desviándose su corazón, se terminó inclinando en pos de otros dioses. Eso es lo único que yo cuestiono cuando dicen que qué sabio Salomón, que qué sabiduría más grande. Realmente sí, Dios le prestó mucha sabiduría, pero el verdadero sabio es Cristo Jesús, ¿verdad? Él debe ser nuestro ejemplo de sabiduría, porque Salomón era un hombre de carne y hueso y cometió hechos vergonzosos, inclinándose en pos de otros dioses, pero todo vino por su amistad con personas extranjeras. Así el pueblo de Dios, vemos en Isaías capítulo 17,
cómo le va a venir castigo duro al pueblo de Israel por su amistad con Damasco, o sea, con los sirios. Acuérdense que estaban uniéndose los sirios y Efraín, ¿verdad? Los israelitas, para atacar a Judá, al reino del sur. Y mire, qué misericordioso es Dios, que a pesar que va a castigar duramente a Israel, no lo va a juzgar. Eso es algo que tenemos nosotros que tener claro, que a los hijos de Dios no les cae el juicio o la ira de Dios. Lo que les cae es la disciplina de Dios, porque Dios le dice a Israel que aún con todo, pues al final Él va a castigar a estas naciones que lo van a invadir, y le dice que Israel, a pesar de que va a producir poquito fruto, pero va a seguir dando fruto, ¿verdad? Eso nos muestra que no va a destruir a Israel, no se lo va a acabar, ¿verdad? El Señor, gracias a su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Nuevas, dice la Biblia, nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero tenemos que tener en cuenta que es un Padre amoroso, y al que ama, disciplina y corrige. Muchas veces vamos a tener grandes pruebas en nuestra vida que en realidad no son pruebas ni es disciplina de Dios. En realidad son las consecuencias de nuestro pecado y la consecuencia de habernos apartado de Dios y habernos unido en amistad con el mundo. Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que los israelitas van a ser corregidos. Los sirios, eso sí, van a ser destruidos por completo por el poder de Dios, porque el Señor juzga al impío. Todo el que no es hijo de Dios, todo el que es un inconverso y el que no se quiere arrepentir va a ser juzgado. Ahí vemos en Isaías capítulo 18 cómo va a juzgar también a la nación de Etiopía, y habla de las personas de estatura elevada y de tez brillante. Dice los etíopes, ¿verdad? Que eran fuertes militarmente, gente poderosa, dice, gente conquistadora. Pero Isaías el profeta está lanzando esa profecía de que el Señor se los va a acabar. Pero si usted se fija, también habla de que algunos de ellos se van a convertir. Y realmente esas son las únicas dos opciones de los inconversos, ¿verdad? O se arrepienten y vienen al Señor, o van a recibir el juicio de Dios. Ahora, los cristianos tenemos que aplicar esta palabra de esta forma. Número 1, apartémonos de amistad con el mundo. Consagrémonos para el Señor, que nuestras amistades sean cristianos. No quiere decir que no te lleves con inconversos, porque entonces ¿cómo vas a ser de influencia para ellos? ¿O cómo los vas a evangelizar? Pero que tus íntimos o que tus costumbres no sean las mismas personas inconversas, que no trates de vivir como ellos, sino que los invites a la iglesia, les hables del Señor, les testifiques, les sirvas, ores por ellos, pero no vivas como ellos, ni desarrolles una amistad íntima con personas así. En segundo lugar, tenga paciencia si el Señor lo está disciplinando y lo está corrigiendo. El propósito de Dios no es destruirnos, sino corregirnos. Abramos los ojos y veamos si estamos viviendo consecuencia de nuestro pecado y vengamos delante del Señor al trono de la gracia a recibir su perdón, que ya está garantizado en el nombre de Jesús, ya está dado. Por eso nos podemos acercar confiadamente y recibir la ayuda y la misericordia de Dios. Apartémonos de amistades con impíos, tengamos paciencia cuando el Señor nos disciplina, y en tercer lugar, no deje de orar por la salvación de los inconversos. Recuerde que sobre ellos sí viene el juicio. A nosotros nos corrige el Señor, pero a ellos tarde o temprano los va a juzgar, así como a los sirios, así como a los etíopes, así como a los asirios y a los babilonios. La ira de Dios va a venir sobre todo aquel que no haya recibido a Cristo como su Salvador. Oremos por ellos. El Señor los puede convertir. El Señor tiene escogidos suyos en todas las naciones de la tierra, y usted puede ser un instrumento de Dios para salvación. Como dice la Biblia, la salvación es del Señor.